Vamos a ver una nota porque hay algunos que sostienen que la vacancia al presidente obedece a que Pedro Pablo Kuczynski mintió. Y eso es lo que está pagando el hecho que durante los años en que PPK fue ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo y en simultáneo prestaba asesorías a proyectos de Odebrecht que en algunos casos se aprobaban bajo su gestión como alto funcionario público, sería gravísimo y literalmente prohibido por nuestra Constitución. El artículo 126 de la Constitución señala, de la Constitución del 93, señala que los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas, ni asociaciones privadas. Karina Novoa y Cristian Loaiza con el reportaje. Pasemos ahora a las otras 7 transacciones en esta página. Estas no se refieren a la empresa First Capital, sino a la empresa Westfield Capital. Esta empresa, lo digo con total claridad, y así lo hice en mi declaración de intereses a principios del presente año, sí es de mi propiedad. Sin embargo, nunca he estado a cargo de la gestión y administración de la empresa cuando he ocupado un cargo público. Pedro Pablo Kuczynski en un laberinto de verdades a cuentagotas que podrían ocasionar su destitución de la presidencia de la República. Sin embargo, nunca he estado a cargo de la gestión y administración de la empresa cuando he ocupado un cargo público. Nunca. Este es el reporte anual de empresas que exige la ley norteamericana. Esta es la empresa Westfield de Pedro Pablo Kuczynski y desde el año 98 ya el nombre de Kuczynski aparece sola en esta empresa que él mismo ha declarado es unipersonal. En el 2001, cuando Pedro Pablo Kuczynski es ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo, su nombre aparece solo. Esto se repite el 2002, el 2003, el 2004 hasta el 2005, cuando esta misma empresa recibía los abonos de concesionaria Trasvase Olmos. Recién el 2006 aparece el nombre de Gerardo Sepúlveda. El señor Kuczynski, a través de su empresa Westfield, ha contratado mientras ha sido funcionario de gobierno. No estoy interpretando, no estoy emitiendo opinión, estoy relatando hechos. Significan la comprobación de que el presidente no dijo la verdad. Westfield Capital Limited. Westfield Capital es una empresa que tengo desde siempre, del cual soy propietario al 100%, y esa empresa sí existe, tiene una cuenta bancaria. De los 5 depósitos de Trasvase Olmos a la empresa de siempre y 100% del presidente, 4 se realizaron cuando era ministro de Economía, presidente de Proinversión y primer ministro de Alejandro Toledo. ¿Y estamos hablando de una infracción o estamos hablando de delito? Tal vez por una colusión desleal, por un delito de cohecho, por una negociación incompatible con el cargo, y si estos dineros fueron ingresados a cuentas, entonces tendríamos además la eventualidad de un lavado de activos. Todos estos otros pagos por asesorías fueron realizados a la empresa del amigo y ex socio de PPK, Gerardo Sepúlveda, mediante First Capital. La empresa que se ubica en el mismo y ya conocido edificio de Miami, donde queda Westfield y todas las demás empresas de Kuczynski. Yo no he recibido nada de Odebrecht. El presidente negó varias veces cualquier vínculo directo o indirecto con Odebrecht, pero finalmente tuvo que aceptar que sí brindó una asesoría financiera a H2 Olmos, empresa de Odebrecht, a través de First Capital. La empresa del socio presidencial recibió pagos por Olmos, por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, Kuntur Transportadora de Gas, Odebrecht Latinvest,
Rutas de Lima y también por Interoceánica, mientras PPK era ministro. Todos los desembolsos están registrados en la contabilidad formal de Odebrecht Perú y no forman parte de las delaciones en Brasil o documentos encontrados por Fiscalía. Odebrecht ha informado que todos los contratos fueron gestionados por Sepúlveda. De todos estos depósitos incluidos en estas dos páginas, el único que tiene relación conmigo es el que ya mencioné el sábado pasado en RPP. Se trata de un servicio de asesoría financiera que presté a esta empresa de manera absolutamente legítima mientras no ocupaba ningún cargo público. 30 de noviembre del 2012, $610,000. Los pagos al amigo del presidente y a la empresa de Kuczynski bordean los $5 millones. Pasemos ahora a las otras 7 transacciones en esta página. Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos. Todo se hizo públicamente. Como pueden ver, no es mi firma, sino la del señor Sepúlveda. Todavía mucho por responder. Gerardo Sepúlveda negoció, firmó y cobró mediante la empresa de PPK, sin que PPK supiera. Recibía dinero sin saber de dónde venía. Incluso, Westfield hizo una transferencia de dinero a la cuenta del BCP de Kuczynski. Las fechas coinciden con el pago de estas asesorías financieras a la Interoceánica. Todos los detalles de las fechas y los pagos en la hora más compleja de Kuczynski, aquí en Panorama. Este es el mandato claro del artículo 126 de la Constitución. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer ninguna actividad lucrativa. ¿El cargo de ministro de Economía y Finanzas que le confío? Sí, juro. Sin embargo, la actividad económica de Pedro Pablo Kuczynski parece cruzarse con sus funciones como ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo. Además de las imprecisiones y medias verdades sobre estas mismas actividades y la vinculación formal y de negocios con Odebrecht, que han puesto al presidente al borde de la vacancia. Ninguna relación mía con la empresa Odebrecht. Pero ¿qué dicen los papeles entregados por Odebrecht y cuáles fueron los pasos de Kuczynski entre el 2004 y el 2005? Era ministro de Estado y su empresa recibió pagos de trasvase Olmos de Odebrecht. Esos contratos fueron gestionados por Sepúlveda mediante la empresa de PPK. Es su empresa y no recibió ni un sol. Aún no ha respondido. Estoy aquí para dar la cara. Ni me corro, ni me oculto, ni tengo ningún motivo para hacerlo. Esta es la línea de tiempo. El primer pago que consigna Westfield es el 26 de noviembre del 2004. PPK era ministro de Economía y presidente de Proinversión. Y Trasvase Olmos abonó a su empresa $10,000 por reembolso de gastos. El 19 de mayo del 2005, Kuczynski firma un contrato con la Corporación Andina de Fomento. La CAF otorgó $77 millones de préstamo para financiar precisamente el proyecto Trasvase Olmos. 6 días después, el 25 de mayo del 2005, se registra el segundo depósito de Trasvase Olmos a Westfield por $20,000. En septiembre se tiene lista la primera adenda al contrato y ese mismo septiembre, cuando PPK era presidente del Consejo de Ministros, Westfield recibe de Odebrecht otro abono. Los que tenían un molde
exonerar del SNIP, sacar una ley que los declare de interés nacional, sacar decretos de urgencia, decretos supremos, poner personal que acomode los procesos. ¿A cambio de qué? Podemos ver en detalle los pagos, todos corresponden a contratos que celebró y firmó el señor Sepúlveda, no yo. ¿Es mi empresa? Sí, mi empresa ha contratado mientras yo he sido funcionario, pero por si acaso no he sido yo, otro ha firmado el contrato. ¿Los peruanos somos tan tontos? Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos. Todo se hizo públicamente. Como pueden ver, no es mi firma, sino la del señor Sepúlveda. Cobró solo Sepúlveda. Si la compañía tiene utilidades al final del año, hay que repartirlas y quien las recibe es el accionista. El dueño es el accionista. Los dueños de una empresa, de una INC, son sus accionistas. Y no es solo eso en esta línea de tiempo. Pedro Pablo Kuczynski ocupaba el puesto de primer ministro, era el premier, y firmó el decreto supremo número 014-2006. El decreto supremo firmado por Toledo, PPK y Fernando Zavala garantizaba, aseguraba el pago de parte del gobierno a Odebrecht. Solamente un mes después de haberse firmado el decreto supremo 014, el 22 de marzo del 2006, la empresa Westfield del presidente de la República recibe una transferencia de trasvase Olmos de Odebrecht de casi $22.000. En este año, 2006, el nombre de Gerardo Sepúlveda recién aparece en estos reportes estadounidenses. Antes, el 2004 y el 2005, solo se consigna el nombre de PPK como representante de Westfield. En el 2007, con Kuczynski fuera del gobierno, se realizaron otros 3 pagos por $720.000. Entre el 2004 y el 2006, paralelamente a lo narrado y con PPK en el gobierno, se dio todo el proceso de concurso y adjudicación de la interoceánica. El 3 de diciembre del 2004, mediante una sesión por teléfono, se decidió entregar en concesión la obra. El 10 de febrero del 2005, mediante este decreto supremo, se exoneró de la etapa de preinversión a IRSA Sur, y el 4 de agosto del 2005 se firmó el contrato con la opinión en contra de la Contraloría. La fuerza de la verdad tiene que abrirse paso. No podemos permitir que la corrupción nos siga ganando espacio. No podemos permitir que desde los espacios públicos, quienes están obligados a cautelarlos, nos roben de la forma en la que históricamente lo han hecho. Porque hay que ver este proceso de vacancia también desde ese punto de vista. Un proceso de vacancia es el elemento perfecto para distraer a la atención pública de lo que viene de Brasil. Y en eso que viene de Brasil va a haber problemas para Susana Villarán, Alan García, Ollantumala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo. Westfield no figura en la declaración ante la SUNAT de Kuczynski. Recién este año, el 2017, el presidente la consigna en su declaración jurada de intereses. Aparece como empresa unipersonal cuya última transacción fue el 2007. El último abono de esta lista es el 4 de diciembre del 2007. Y no solo eso, 3 días después, el 7 de diciembre, desde Westfield se hace una transferencia a la cuenta del BCP de PPK por $380.000. ¿Quién hizo la transferencia? ¿De dónde venía el dinero? ¿Fue de Gerardo Sepúlveda y la empresa del presidente o de Odebrecht? Todavía no explica ese punto. Westfield Capital Limited. Westfield Capital es una empresa que tengo desde siempre, del cual soy propietario al 100%, y esa empresa sí existe, tiene una cuenta bancaria.
En la campaña del 2011 daba detalles de First Capital, del mismo Sepúlveda, y aseguraba que Westfield era 100% suya. El entonces candidato no precisó aquella vez lo que ahora dice, que era manejada también por su ex socio. ¿Y qué pasa con Westfield Capital? Eso es simplemente un conducto para mí. Pero tampoco figura en su declaración. Es que no tiene activos. Lo que pasa es que en Estados Unidos, con la legislación patriótica que se hizo después del ataque a las Torres Gemelas, ya no podía tener una cuenta bancaria en ese país. Entonces me quitaron mi cuenta y yo tuve que establecer una cuenta a nombre de una compañía. Por eso hice Westfield Capital. Todo lo que entra a Westfield Capital está en mi declaración de impuestos. Las Torres Gemelas fueron atacadas el 2001. Westfield fue creada 9 años antes, en 1992. El año 92. ¿Y cuándo fue lo de las Torres Gemelas, presidente? En el año 2001. Y el año 92 ya tenía creada la empresa. Pero él dice que la creó porque las Torres Gemelas se habían caído. Pero es más, él dice, yo era ministro de Economía. Sí, pero lo que no dice es que él era ciudadano americano. En ese momento no había renunciado a la nacionalidad norteamericana. Después de 25 años, Kuczynski dio de baja a la empresa el 22 de septiembre de este año. Eran días de enfrentamiento con la Comisión Lavallato. Hay tanto que merecía y necesitaba ser aclarado por el presidente y que desde septiembre se le pidió que lo hiciera, con profundo respeto por su investidura. En septiembre, en octubre, en noviembre. Dice este tendencioso reporte que yo habría recibido más de $4 millones. Falso. Toda esta primera página y toda esta segunda, toda, se refieren a la empresa First Capital. La empresa de su amigo que también manejaba la compañía del presidente. Según Odebrecht, First Capital recibe 71 abonos por un monto de $4 millones. El presidente ha reconocido una asesoría de H2 Olmos mediante esta empresa el año 2012. El pago fue $610,000. Coincide con el desembolso de $1.665.000 de la concesionaria a First Capital por asesoría financiera y honorario de éxito. Se trata de un servicio de asesoría financiera que presté a esta empresa de manera absolutamente legítima mientras no ocupaba ningún cargo público. Entre el 2010 y el 2011, cuando arrancaba la campaña electoral, First Capital recibió 9 desembolsos de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, por un total de $22.500. Según la carta enviada por Rosa María Bartra a Odebrecht Perú, se pide información de todas las transacciones con First Capital. Se supone que en esta documentación deberían estar todas, pero no es así. Estas son 2 boletas de pago de First Capital hacia Odebrecht por el servicio de asesoría financiera. Está cobrando aproximadamente $45,000, pero estas 2 boletas del año 2010 no aparecen en la lista de desembolsos enviados por Odebrecht a la Comisión Lavallato. Tampoco se consignan las transacciones de Odebrecht a First Capital del año 2007, 2008 y 2009 que hizo públicas el congresista Pari. Entonces, la información remitida está completa. Según la congresista Bartra, todo apunta que no. ¿Están completas las transacciones a Westfield? Varias preguntas, aún sin respuestas. Si le dio poderes extraordinarios a Sepúlveda para hacer y deshacer en Westfield, ¿existe algún papel oficial que lo acredite? El presidente ganó utilidades por los negocios de su ex socio con Odebrecht. ¿Era el único dueño o accionista de la empresa? Kuczynski confundía o confunde el interés público con el interés privado.
No basta un amigo salvador como Maiman lo fue en un primer momento con Toledo. Es hora de conocer la verdad completa. No, algunas ideas que quedan en el aire. ¿Por qué el señor Sepúlveda haría negocios con una empresa de PPK teniendo tanto prestigio, como ha dicho el propio presidente, y trayectoria personal? ¿Y por qué querría compartir sus dividendos con el presidente?